No sé. Sí, quién sabe por qué es exhalación de mi colega, pero a ustedes en casa les digo que existe algo que todos tenemos, pero pocos compartimos. Me refiero a nuestros miedos. Y justamente para hablarnos de este gran tema nos acompaña nuestra querida Carla Lara, coach experta en ciencias de la felicidad y conferencista. Bienvenida, Gracias. Carla. Muchas gracias. Y antes que nada, te quiero preguntar, ¿cómo identificar que nuestros miedos son nuestros y no heredados? Hoy. Empiezas por la pregunta más difícil, yo creo. Porque en realidad, sí, en realidad es que, mira, muchos de nuestros miedos son naturales. Venimos cableados con una estructura, porque el miedo es algo útil en la vida. Entonces, el miedo es una emoción primaria. Pero obviamente, conforme vamos creciendo, pues una de las palabras que más aprendemos cuando somos chiquitos es no. No porque te caes, no porque te quemas, no porque te rompes, no porque todo. Entonces empezamos a desarrollar un montón de miedos. Así que de entrada te diría que muchos de nuestros miedos son 100% aprendidos y muchos son culturales, además. Porque no es lo mismo los miedos que podemos experimentar en un país como México que los miedos a lo mejor que se experimentan en otras culturas. Sí. Tiene que ver con el entorno, en dónde creces, cuántos años tienes, el género también está representado en los miedos que podemos tener. Oye, Carlita, pero entonces, o sea, yo puedo entender que esos miedos, por ejemplo, que son un constructo social, que nuestros padres nos fueron metiendo estas creencias, no hagas esto, no digas lo otro, no llores porque te van a regañar, lo que sea. Y los que no, los miedos que tenemos internamente, o sea, nacemos con ellos, vienen en nuestro disco duro, o porque tenemos algunos miedos que no reconocemos. Hay muchos miedos que ya están cableados. Por ejemplo, el miedo a lo desconocido. A ver, finalmente es muy útil y es algo que cargamos de nuestros ancestros, porque necesitamos tenerle miedo a lo desconocido para sobrevivir. El miedo a la muerte ha sido un miedo que nos ha acompañado y que tiene que ver también quizás con esto. Tengo ese. El miedo a no ser suficientes. Eso es algo que de una manera podemos decir que vamos aprendiendo, pero que está muy cableado en la mayoría de las personas. El miedo a no ser amados o el miedo a la soledad es uno de los miedos que también la mayoría de las personas llegamos a compartir. ¿Por qué están ahí? Porque finalmente vienen a hablarnos acerca de un aspecto de nosotros que hay que trabajar, que hay que sanar, al que hay que ponerle atención y que finalmente nos permite conectar con los demás. O sea, a mí me parece que muchas veces el miedo tiene un muy mal relacionista público. Claro. Sí. Porque el miedo no es malo, el miedo no es negativo, el miedo puede ser un aliado. Totalmente. Si aprendes a escucharlo, si aprendes a verlo, si no le tienes miedo al miedo, vas a encontrar muchas respuestas cada vez que lo vivas. Es difícil sanarlos, Carla, y es muy fácil decirlo y todo eso, pero sanarlos yo creo que es muy difícil. ¿Cómo podemos trabajarlos para que se nos quite ese miedo o por lo menos podamos controlarlo y poder vivir un poco mejor? Lo primero, como en cada uno de los aspectos emocionales, es reconocerlo. Lo primero que tienes que hacer es reconocer que tienes miedo y que no te sientas avergonzado. Y miedo puede ser absolutamente cualquier cosa. Creo que ese es uno de los primeros aspectos y es, no deberías de sentir vergüenza cada vez que sientes miedo, de lo que sea, de que tu pareja te deje, de morirte, de que se mueran tus padres, de perder el trabajo. No tengas vergüenza por sentir miedo. Creo que eso sería el primer paso. Y el segundo es, pide ayuda. Muchas veces cuando tenemos algún problema en la vida, no sé, si se descompone tu automóvil, vas a ir con un especialista a decirle se descompuso mi automóvil. No lo vas a querer reparar viendo un tutorial en YouTube. Lo mismo deberíamos hacer con las emociones. Si tenemos un malestar, pensar que lo vamos a resolver viendo un tutorial o leyendo solamente un libro es loquísimo. Necesitamos acercarnos con un especialista que nos ayude a entender por qué está ahí, qué nos pasa, que nos haga las preguntas estratégicas específicas para que entonces podamos empezar a elaborar y podamos aprender a vivir con ese miedo o bien aprender a sanarlo, aprender a identificar que hay otras rutas y hay otras vías para poder vivir libres de esa sensación y de ese malestar. ¿Cuándo debemos saber que el miedo que tenemos lo tenemos que trabajar? Porque igual hay muchos miedos que no nos impiden el llevar una vida normal y común y no nos afecta en nuestro día a día. Pero hay otros que nos paralizan. ¿Cómo saber cuáles son los miedos que sí tenemos que solicitar ayuda al respecto? Exactamente cuando sientas que está limitando tu calidad de vida.
que ya no te permite salir, que ya no te permite moverte, que te tiene en un estado de ansiedad constante, cuando empieces a sentir que se vuelve incontrolable para ti el poderlo manejar, creo que sería un buen momento de empezar a considerar el pedir ayuda. Pero a veces también hay que irnos un poquito antes, ¿sabes? Si de pronto empiezas a ver que es algo muy recurrente, que te empieza a generar todos estos pensamientos intrusivos, haz una pausa, no te esperes al momento de la crisis para reparar. Haz el trabajo desde antes y eso va a ayudarte muchísimo. Oye, Carlita, y bueno, tú hablabas hace un momento de reconocer nuestros miedos, lo cual me parece fantástico y me parece lindo también abrazarlos, porque yo siento que sería muy difícil decir, ya no voy a tenerle miedo al abandono, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, que Sí. sé perfecto por qué tengo el miedo al abandono, por mi papá, etcétera. O sea, ¿cómo puedo abrazar un miedo y transformarlo en algo bueno? Ahí está la clave. Cuando tú resignificas la historia. A ver, cuando uno adquiere un miedo, por ejemplo, este que tú reportas, el miedo al abandono por una experiencia con los padres. Ok, tú reconoces hoy como adulta que en ese momento Paulina, niñita de 3, 4 años, a lo mejor no tenía las herramientas. Pero la Paulina hoy, la mujer, entonces puede acercarse a esa emoción de una manera diferente. ¿Por qué? Porque hoy sabes que tú te tienes. La Paulina de 4 años no sabe que se tiene. Claro. La Paulina mujer, el trabajo no es que le tengas miedo al abandono, es que hoy sepas que te tienes a ti para cuidar de ti y que aunque las personas se vayan, que potencialmente se pueden ir y eso no lo puedes evitar, tú puedes abrazarte, cuidarte, contenerte, darte amor y llevarte a un mejor lugar. Es decir, no es que se te quite el miedo al abandono, sino que empiezas a tener muchas herramientas para poder acercarte a él de una manera diferente y que no te paralice y que no caigas a lo mejor en una relación tóxica con tal de que no se vayan. Claro, es decir, totalmente. empiezas a trabajarlo desde un lugar de amor a ti, de reconocimiento de ti y entonces puedes resignificar la historia. Y como decías, pedir ayuda. O sea, yo, por ejemplo, rápidamente, o sea, yo tengo un miedo a la muerte. Y tengo un miedo a que, por ejemplo, mis papás ya no estén. Sí. Ahí es como afrontar eso, ir con un, ¿cómo se llama? Un tanatólogo y que te ayude a afrontar eso, aunque todavía no ha pasado, pero te ayude a entender esa situación y puedas vivir como sin tanto miedo. Exacto, empiezas a desarrollar desde ahora habilidades, empiezas a hablar de dónde viene, qué pasa. Mucho de lo que tiene que ver con nuestro miedo a la muerte tiene que ver también con las creencias de Claro. qué es lo que pensamos que pasa después de la muerte. Sí. Y entonces cuando tú empiezas a acercarte al tema y a los conceptos y te das cuenta que finalmente por más miedo que le tengas, es algo que irremediablemente va a ocurrir. Entonces puedes empezar a pavimentar un camino de mucho más amor, de mucha más Claro. presencia, en el reconocimiento de que para poder honrar la vida hay que aprender a acercarnos a la muerte. Me encanta. Y entonces Siempre lo sacar trabajas lo distinto. bueno. Exactamente. Lo el dijo miedo puede ser un Carla, gran lo aliado. dijo Carla ahorita. Siempre tenemos miedo a lo desconocido, pero si aprendemos a conocer nuestros miedos, también aprendemos a domarlos y a vivir con ellos. Así que Exacto. muchísimas A gracias. domesticarlos. A domesticarlos, Gracias, a Carla. hacer Coach. nuestros miedos una limitante en nuestra vida. Muchísimas gracias, Muchas Carla. gracias. Y continuamos con mucho más aquí en Sale el Sol. Sin miedo.